Realmente me motivó a hacer esta charla. Yo la actividad que más disfruto de mi semana laboral es la ida los viernes por la mañana al hospital. Es muy entretenida esa mañana. Hay actividad con el residente de tercer año que está rotando en retina. Y generalmente durante esa mañana, en algún momento de esa mañana, hacemos una pausa activa en la mitad de la mañana, bajamos a tomar cafecito y nos sentamos a conversar y hablamos de cosas de la vida y hablamos sobre anécdotas de la oftalmología local, de la oftalmología nacional. Eh, y en días pasados con la doctora Claudia, que es la residente que está en este momento rotando conmigo, estábamos hablando precisamente sobre la historia de la retina y yo le estaba contando algunas anécdotas y a ella le pareció muy interesante pues que compartiéramos esto en una reunión de staff y a raíz de eso pues aquí vamos a tratar de hacer aquí como una revisión de la historia de la cirugía vitreoretiniana y para ello yo me quise hacer aquí como una cosa para que hiciera un poco más entretenida la reunión y fue hacer como un paralelo, una analogía con una película que a mí cuando la vi por allá hace mucho, en la década de los 80 me gustó mucho, que se llama Back to the Future. Y esa película, pues, fue muy chévere, es una película de ciencia ficción, pero muy simpática, muy chistosa. Y entonces vamos a tratar aquí a ver cómo nos sale este experimento que quiero implementar acá. Entonces, la película de Back to the Future, pues su principal como tema es una forma de Marty McFly, que es el protagonista, junto con el científico loco que es que es el Doc, cómo lograr volver al pasado para hacer que sus padres se puedan conocer porque hay un tercero que se está interfiriendo en la relación y entonces él tiene que volver atrás en el futuro para hacer que ellos se puedan conocer para que él pues efectivamente puedan hacer. Entonces, en la historia de la vitrectomía, tal vez el primer reporte que hay de manejo de la vitrectomía es muy reciente, apenas hasta los años 50, la década de los 50 del siglo pasado, se reporta que hubo una vitrectomía que la hizo el doctor David Kastner. Fue una vitrectomía a cielo abierto utilizando una esponja de celulosa, que es lo que nosotros hoy en día llamamos el wet cell. Y con eso, eso fue en el marco de una queratoplastia penetrante en el cual hubo pérdida de vitrio a través de la cámara anterior y el doctor Kastner pues resolvió la situación haciendo una vitrectomía con esponja de silicón. Más adelante, ya hacia la década de los 60 más o menos, el doctor Robert Makemer, que era un médico alemán, oftalmólogo, quien se desplazó durante la guerra hacia los Estados Unidos y se vinculó con el Bascom Palmer Institute, que apenas empezaba pues a funcionar. El Bascom Palmer Institute tiene alrededor de 70 años más o menos de fundado, y el doctor Makemer fue parte del staff de los oftalmólogos que allí trabajaban. Él era un gran gomoso con la cirugía de retina y fue el primero que junto con el doctor Jean-Marie Parel desarrollaron el prototipo para hacer una vitrectomía cerrada vía pars plana y esta vitrectomía se hizo el 23 de abril de 1972. Eso fue en el contexto de un paciente diabético que presentó una hemorragia vítrea masiva y pues el reporte indica que fue una cirugía exitosa, que el paciente mejoró su calidad visual y de ahí empezó pues lo que hoy en día tenemos pues y conocemos como vitrectomía vía pars plana. En Colombia, el primer vitreófago que tuvimos acá lo trajo el doctor Jaime Arango Gaviria, lo trajo a Medellín en la década de los 70, exactamente en 1977, y trajo el mismo prototipo, el mismo equipo que habían diseñado los doctores Parrell y Makemer, que se conocía como el BISC. El BISC era un equipo, pues, que por supuesto era muy
era un equipo muy poco amigable, con unas piezas de mano pues muy gruesas, funcionaban con una pieza de mano de 16G, que es una pieza de 1.42 milímetros. Eh, Perdón un segundo. Eh, y era con dos puertas de entrada. A través de esas dos puertas de entrada, pues se hacía todo. Se hacía la vitrectomía, se infundía líquido, estaba la fuente de luz para iluminar adentro en la cavidad vítrea, en fin. Más adelante, que es tanto la fuente de luz como la fluidica, todas estas cosas fueron mejorando y en 1974 aparece la vitrectomía vía pars plana, pero ya de 3 puertos, que quienes la diseñaron y quienes la introdujeron fueron los doctores O'Malley y Hines. Ellos son los que primero presentaron. Y ahora más recientemente, pues venimos usando un sistema mucho más elaborado, mucho más perfeccionado, que conocemos como el MIVS, que es Minimum Invasive Vitrectomy Surgery, que es una cirugía en donde se utilizan instrumentos mucho más delicados, mucho más finos. Inicialmente fue con un calibre 23G, 23G equivale a 0.7 milímetros, luego 25G, que son 0.57 milímetros, y ahora lo más reciente, 27G, que son 0.4 milímetros. El doctor Parrell y el doctor Makemer fueron quienes inventaron la vitrectomía como la conocemos hoy en día. El doctor Parrell es un ingeniero biofísico, todavía vive. Yo no creo que todavía trabaje en el Bascom Palmer, ambos trabajaban en el Bascom Palmer. Cuando yo estuve en el Bascom Palmer, por allá en los 2000, trabajé con el doctor Parrell y el doctor Makemer sí ya falleció, murió en el 2009. El caso es que, como ven en la parte superior a la derecha de la pantalla, ahí está el reporte de la primera cirugía vítrea que se hizo con éxito, en donde el paciente a quien se le intervino pues tuvo mejoría desde el punto de vista de la visión. Este es el doctor Jaime Arango, que fue el pionero de la cirugía vítrea en Colombia. El doctor Jaime Arango pues tiene una cosa a su favor muy importante. Él fue un médico que estudió en la Universidad de Antioquia y una vez terminados sus estudios de medicina se desplazó hacia los Estados Unidos. Primero fue a Nueva York, se vinculó al Manhattan Eye and Ear Infirmary, donde trabajó con el doctor Castroviejo, pero a los pocos meses el doctor Norton lo conoció. El doctor Norton fue el padre del Bascom Palmer, estamos hablando finales de la década de los 50, inicios de los 60, y el doctor Arango se desplazó hacia Miami y terminó, hizo su residencia en el Bascom Palmer Institute. El doctor Jaime Arango tiene una cosa suave interesante, y es que fue el primer oftalmólogo y el único hasta la fecha colombiano que ha hecho su residencia en el Bascom Palmer. No ha habido ninguna otra persona, pues ningún otro oftalmólogo que haya hecho la residencia ya en el Bascom Palmer. Ahí está el diploma pues que lo acreditaba como oftalmólogo del Bascom Palmer. Entonces el doctor Arango, en 1977, él siempre había demostrado interés por la cirugía de retina. Todavía para ese entonces no existían las subespecialidades. El doctor Edward Norton también era un gomoso de la retina. eh, y Makemer y Parel estaban desarrollando el prototipo para hacer la cirugía vitreoretiniana cerrada. eh, Cuando desarrollaron el equipo, que fue por allá en 1972 que se hizo la primera vitrectomía en el mundo, más adelante, en el 77, el doctor Jaime Arango se le ocurre querer traer un vitreófago a Colombia, no había. Se entrenó con el doctor Makemer, de quien era amigo cuando estaba haciendo la residencia, pues se volvieron buenos amigos, así como con el doctor Norton, y él hizo un curso. Esto aquí es el revés de la foto que les acabo de mostrar. En esta foto aparecen el doctor Robert Makemer, que es el padre pues, de la vitrectomía, y dos médicos muy importantes que tuvieron que ver con la evolución de la vitrectomía, que son el doctor Thomas Aberg y el doctor Wayne Fuller, muy activos. Ahí se ven publicaciones en las que ellos participaron en el desarrollo de esta técnica. Entonces, y esto es en el revés, una dedicatoria pues que ellos hacen, muy agradecidos de su estadía en Medellín, donde pues pasaron un tiempo muy agradable y
lo recuerdan con mucho cariño. Este fue entonces, les decía que el doctor Jaime Arango preparó el primer curso que se hizo de cirugía vitreoretiniana en Colombia, con motivo precisamente del equipo que él estaba consiguiendo para traerlo a la ciudad y traerlo al país, y de esa manera pues se dio comienzos a la cirugía vitreoretiniana. Estas dos fotos de arriba son en el Salón Dorado del Hotel Intercontinental, donde se llevó a cabo la reunión. La foto de abajo es el certificado que se dio, que se entregó. Si ustedes ven la fecha, fue 2, 3 y 4 de febrero de 1977. Esta foto muestra al doctor Jaime Arango y al doctor Edward Norton, que era el creador y fue el impulsor y una persona extremadamente importante en la historia de la oftalmología mundial, que fue el padre pues, del Bascom Palmer, acompañado de sus dos esposas. La de la extrema izquierda es la esposa del doctor Arango y la del centro es la esposa del doctor Edward Norton. Estas son unas fotos del doctor Arango en el Bascom Palmer. Ese es el doctor Robert McNamara cuando estaba diseñando y cuadrando sus cosas para su invento del vitreófago en el Bascom Palmer. Una mención importante al doctor Edward Norton. Como les digo, el doctor Edward Norton fue el padre del Bascom Palmer. Él fue el que creó el Bascom Palmer y fue el que lo impulsó y lo perfeccionó y lo puso a la altura de la mejor institución oftalmológica del mundo. Y a él pues siempre le preguntaban que cómo había hecho para poder lograr pues una institución de tan alto nivel y tan constante en sus éxitos. Y entonces existe en la literatura pues como un decálogo que se llaman los principios de Norton, que son los que están ahí, que es lo que él siempre contestaba para atribuir el éxito y el buen funcionamiento del Bascom Palmer. Esta foto es una foto del doctor Robert McNamara. Esto fue en su segunda venida a Colombia en el marco del 14º curso anual de la Fundación Oftalmológica Nacional en Bogotá. Llamo la atención a la fecha, eso fue en febrero del 93. Y esa foto, pues yo fui a ese curso, yo estuve en ese curso, yo llevaba un mes de residencia. Desde ese entonces yo ya venía mostrando inclinaciones importantes hacia la retina y pues estuve en esta reunión en Fundonal donde el doctor McNamara fue invitado especial. Este es el equipo, el VISC, que introdujeron los doctores Parrell y McNamara. Ese fue el prototipo, ese era el equipo del doctor Jaime Arango. Era pues un equipo muy rudimentario, pero pues por ahí empezó todo. Esta es la factura de ese equipo. Fíjense, el costo del equipo valía $6.400 en ese momento. El doctor Arango logró un descuento como bastante bueno y le terminó valiendo $4.834 que se lo hicieron llegar a la clínica Soma. El doctor Jaime Arango siempre fue médico oftalmólogo de la clínica Soma. Entonces esta foto muestra pues lo rudimentario de los instrumentos, sobre todo el grosor de la pieza de mano del vitreófago. Esa es una pieza de mano muy gruesa. Veamos entonces aquí, este es un video de la primera cirugía, de la primera vitrectomía que, como les digo, se hizo en el contexto de un paciente diabético. Y miren pues el grosor de ese instrumento. Eso pues era una cosa muy traumática. Por supuesto, pues hacía pues mucho daño al tejido. Sin embargo, como les digo, la cirugía fue exitosa. Aquí ya se ve cómo empieza a hacer la vitrectomía de la hemorragia. Hacía unos cortes muy lentos, un corte por segundo, que pues obviamente hacía también pues mucho daño, traccionaba la retina y eso pues hacía daño. Entonces, ese momento es un punto de inflexión de la historia de la oftalmología, particularmente del segmento posterior. Haciendo como una analogía, es el momento donde Marty McFly, que es el protagonista de la película de Back to the Future, y el Doc logran hacer la transgresión del tiempo con su carro McLaren y logran pues llegar al pasado. Luego se perfeccionaron más
equipos, los instrumentos, cada vez las piezas de mano más delgadas. El equipo que siguió fue el Ocutome. El Ocutome ya era un equipo que funcionaba con piezas de mano de calibre 20G y fue el que ya impulsó la puerta de entrada, 3 puertos de entrada para hacer la cirugía. Uno era el inferotemporal, que siempre se utiliza para poner la cánula de infusión para darle volumen al ojo, y las 2 puertas de entrada superiores, que son para instrumentación, para la luz y para pinzas y para la vitrectomía. Luego, ya más recientemente, viene pues como el avance más importante que ha habido en cuanto al aparato como tal, al vitriófago, que fue el Constellation, y todos los que son afines a él, en donde se utilizan puertos de entrada mucho más pequeños, iniciando por 23G y hasta 27G en nuestros días, y entonces ese se considera como el carro pues que utilizaban este par de personajes en la película para poder viajar en el puertas de entrada, como les digo, cada vez eran más pequeñas en el Constellation, entonces empezó todo con 23G, luego más pequeñas al 25G y ya se ha llegado a 27G. Otro gran avance, otra cosa que ha aportado mucho en la cirugía vitroretiniana es nuestro nuevo sistema de visualización que se llama Ingenuity. En el Ingenuity, como ustedes pueden ver ahí en la foto, ese soy yo operando, y uno mira hacia un monitor, no mira a través del microscopio. El microscopio solamente se utiliza para poner la base de la cámara, y uno mira con unas gafas que le dan tercera dimensión a la imagen, y a través de ella pues uno hace la cirugía. Eh, Aquí vemos, este es más o menos un video de cómo es la cirugía. Uno siempre está mirando derecho a la pantalla, uno no es con la cabeza inclinada a través de los visores del microscopio, sino que mira la pantalla. Y las manos son básicamente pues lo mismo que se hace o se ha hecho siempre pues con la cirugía de vitro. Entonces es Kevin, más o menos sí. una pregunta con eso es, ¿qué tan cómodo es para una vitrectomía larga la posición del cuello? Pues porque es diferente estar mirando a través del microscopio. ¿Cómo lo has Sí, sentido? yo personalmente lo he sentido cómodo. Lo que pasa es que yo creo que eso es como todo, es cuestión de costumbre. Eh, en esta cirugía sí, efectivamente uno no está inclinado, no está mirando como hacia abajo a través de los visores del microscopio, sino mirando de frente, pero es cuestión de costumbre, y yo creo que al contrario, esa es tal vez una de las cosas a favor que tiene este sistema de visualización. Tiende a generar menos fatiga a nivel del cuello cuando uno mira de frente que cuando uno está mirando hacia abajo a través de los visores. Ok. Eh, bueno. Entonces, el doctor Jaime Arango también tuvo otras cosas que aportó para la oftalmología. Él fue el que fundó el Banco de Ojos en Medellín. Él hizo un curso de Banco de Ojos en Washington, y de allá trajo pues la idea y se fundó el Banco de Ojos. El primer Banco de Ojos que hubo en Medellín funcionaba en el Hospital San Vicente y lo fundó el doctor Jaime Arango. También fue el primero que trajo fotocoagulación retiniana con arco de xenón. El arco de xenón no era un láser, era una luz que se emitía fuerte a partir de un gas de xenón que generaba pues unas quemaduras importantes en la retina, pero que fue el principio de lo que ya finalmente después se conoció como el láser de argón y de Krypton y todo esto. El padre entonces de esto se llamó Meyer Schwickerath, que también era un oftalmólogo alemán. Él fue el pionero en esta tecnología. Y otra cosa importante que el doctor Arango aportó para la oftalmología local fue la angiografía fluoresceínica. Él trajo un angiógrafo. Yo no me atrevo a decir si fue el primer angiógrafo que hubo en la ciudad, pero pues, si no fue el primero, fue de los primeros. Entonces, en este punto, pues las cosas empezó obviamente lo que siempre ocurre, a haber personas a favor, detractores, los que decían que eso no sirve, los que decían que qué maravilla, que eso, pues, que qué belleza, que ya no va a haber más ciegos. En fin, la controversia que siempre se genera con los cambios y con los nuevos advenimientos, algo parecido a lo que pasa en esta escena de la película cuando el amigo McFly eh, es invitado a tocar en el prom del papá y la mamá, y pasa algo parecido.
Les muestra lo que es la música. ¿Cómo decís? Les muestra lo que es la música verdadera. Ah, sí, 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 además, pues, aprovechando, ¿no? Entonces, cuando vino el advenimiento, pues, y todos estos cambios se iban gestando, iban ocurriendo, pues, pasa esto. Todo el mundo se queda sorprendido, todo el mundo, pues, se queda extrañado, no saben si les gusta, si no les gusta, eso qué, tal vez sí, tal vez no, y esto es lo que él dice cuando ve la expresión de todos. Eso es una cosa simpática de la película, pero eso es más o menos lo que siempre ha pasado con con todos los cambios y todos los progresos que han dado la medicina. La vitrectomía entonces, perdón, la vitrectomía, las indicaciones son múltiples, se usan en el contexto de retinopatía diabética, experimentos de retina, heridas y traumas oculares, agujeros maculares y patología macular, problemas secundarios a inflamación del ojo, patologías relacionadas con defectos refractivos como la miopía, complicaciones después de cirugía de catarata, luxación del cristalino, luxación del lente intraocular, complicaciones derivadas de procesos inflamatorios y algunas condiciones en donde hay pues mucha molestia para el paciente, como ocurre en las mioesopsias. Estas son algunas de las indicaciones para lo que se utiliza la cirugía. Ventajas de esta técnica, perdón, a mí se me metió aquí una cosa que no me deja ver. ¿Qué es esto? La sala de espera. Bueno, entonces, las ventajas de esta cirugía, sobre todo pues actual con las cirugías del MIRS, pues hemos reducido significativamente el tiempo quirúrgico. Cuando yo me entrené en Fundonal, las cirugías de retina y vítreo, pues eran procedimientos que duraban entre 4 horas y media, a veces 5 y hasta 6 horas. Eso hoy en día pues es una rareza, es muy probable que una cirugía vitreoretiniana con el sistema MIRS dure más de 2 horas y media. Por supuesto, eso también pues lleva a que haya un mayor confort y una menor inflamación del paciente postquirúrgicamente. La recuperación es rápida, el paciente tiene el ojo mucho más tranquilo desde el día siguiente del procedimiento. Es una cirugía en donde no se utilizan suturas. Los instrumentos cada vez son más rígidos, lo cual permite mayor maniobrabilidad y mayor flexibilidad pues, en la manipulación del ojo. Y decíamos lo del sistema de endoiluminación y los sistemas de luz. Una cosa importante es que hace poco, ya hace 2, 3 años, 4 años tal vez, se introdujo el concepto del chandelier, que es una forma en donde uno puede liberar una de las dos manos, la mano en donde uno utiliza el endoiluminador, ya no hay que ocuparlo con este, sino que uno pone una, un aparatico, pues una fuente de luz, como ya les voy a mostrar, y eso permite pues como facilitar la manipulación durante la cirugía. Entonces ese fue el momento culmen donde ya el papá de Marty McFly besa a su esposa, a la mamá de Marty, y entonces ya Marty McFly va a poder seguir su vida porque pues la cosa la tenía como enredada. Esta es una foto de cómo es la vitrectomía de 3 puertos de entrada. La iluminación, entonces, esto se me está. La iluminación es esto, ahí se ve las dos puertos de entrada superiores, el puerto de entrada inferotemporal para la infusión de líquido para conservar el tono del ojo, y en el centro, en la parte superior, se pone el chandelier, que es el que permite la endoiluminación y permite, como ustedes ven en las otras dos fotos, pues manipular con instrumentos las dos manos, facilita para trabajar, para hacer pelaje de membranas, trabajar con PBR o para indentar cuando uno tiene que hacer un muy buen pelamiento de la base del vitrio, como en esa foto inferior izquierda. Esto entonces es un videito corto de cómo esto es una cirugía mía haciendo una vitrectomía en el contexto de un paciente áfaco al que se le pone un lente Artisan. Entonces la vitrectomía todas son el mismo principio, se pone una cánula de infusión inferotemporal
y luego se hacen otros 2 puertos de entrada, tanto superior como inferior, para manipulación y para instrumentación. Siempre se hace una vitrectomía central primero y después ya se pone el biom para visualizar la retina y trabajar pues en el polo posterior. Una vez entonces trabaja uno esto, ya viene la parte en la que uno retira los trócares, eh, y ustedes pueden ver que pues, el ojo es un ojo que está muy tranquilo, queda de muy buen tono, el aspecto del ojo es un ojo pues que muy bonito, no se ponen puntos y el ojo queda de muy buen tono, se puso su lente Artisan, queda pues como muy bien y la evolución es muy satisfactoria desde lo visual. Esas fotos muestran una comparación entre una cirugía, hombre, me tiene loco aquí, qué pena con ustedes, pero es que hay algo, dice Diana Delgado ingresado a la sala de espera para esta reunión. Tranquilo, Kevin, es que es ¿Ah? una persona de la industria que está en sala de espera, esperando a que terminemos, es por ¿Le eso. doy a admitir o qué? Para ver si se me quita. Es que tengo eso en todo el centro y no me deja ver. Sabes que yo la voy a admitir y la vuelvo y lo mando a la sala de espera. Dale, Bueno, seguí. entonces como les mostraba en esas fotos se ve pues como la diferencia entre cómo evoluciona un ojo con sistema 20G o 23, no puedo ver la foto, entonces no me acuerdo bien si es 23G o 20G, y el primer día postquirúrgico después de una 25G, es una 20G, ahí ya sí puedo ver, gracias Carlos. Entonces, pues fíjense que el ojo, pues con el nuevo sistema 25G es un ojo mucho más tranquilo, desde el primer día no se ve congestivo, no se ve inflamado, es un ojo pues que funciona bastante, pues está bastante bien. Estas son las diferentes piezas de mano de vitrectomía, desde la 20G que decíamos ahora desde 20.9 milímetros, la 23G que ya adelgazó a 0.7, la 25 a 0.5 y la 27 a 0.4. Y estas son diferentes pinzas y tijeras que también se utilizan en la cirugía. Lo malo de la cirugía, pues obviamente todas muy dependientes de la curva de aprendizaje. Se pueden precipitar desgarros de la conjuntiva que sangran, son hemorragias que no valen la pena, pero pues es desagradable cuando ocurren. Lo mismo cuando se utilizan piezas de mano que son reesterilizadas, como lo tenemos que hacer muchas veces en nuestro medio, pues da un poco más de dificultad hacer el túnel intraescleral para entrar los instrumentos. A veces, como ya en estas cirugías MIRS no se ponen puntos, no se sutura la cánula ni el trócar, entonces eso puede hacer que cuando se manipula mucho se salga la camisa y eso pues lleva a hipotonía y puede quedar con una filtración persistente del túnel escleral, lo cual pues sería una complicación posquirúrgica. De todos modos, como lo digo, es todo muy dependiente del operador y tiene mucho que ver con la curva de aprendizaje. Y en el posquirúrgico también igual la misma cosa, se puede precipitar hipotonía y manipulación e inflamación por la manipulación de instrumentos. En este punto, entonces, es unas situaciones incómodas como en la foto superior que se ven cuando este muchacho McFly está atrás en el pasado y conoce a su mamá, que es una adolescente menor que él en el momento, y pues se presenta una situación incómoda porque la mamá lo encuentra muy atractivo y le empieza a echar los perros, es una parte muy chistosa de la película. Y la foto de abajo cuando McFly finalmente logra presentar al papá y a la mamá para ver si se besan y eso permite pues que él pueda nacer. Entonces, complicaciones, la hemorragia, la dificultad para entrar con la pieza de mano, la hipotonía ocular, inflamación, en fin. Entonces yo quise hacer como una revisión de mis primeros casos y lo que me llamó la atención y lo que yo quiero como llamar la atención en esto es mirar la segunda columna que es la agudeza visual prequirúrgica con la agudeza visual postquirúrgica y vemos que de todos modos en la técnica 25G pues la mejoría es bastante significativa, no pasará igual en todos los casos, pero sí la mayoría de los casos son casos que otra vez se me volvió a meter esta muchacha acá. Yo voy a mandar esta ya para allá. Bueno, entonces, veamos pues que en general los casos son pues con una evolución muy satisfactoria desde lo visual.
independiente de la causa por la cual se hizo el procedimiento. Por lo tanto, pues esta es una cirugía que cada vez se ha perfeccionado más y como vamos hoy en día, pues funciona muy bien. Complicaciones relacionadas con esta cirugía, como ya lo decía, hipotonía, hubo 2 casos en ese reporte que yo analicé, hemorragias subconjuntivales en 8 casos, no hubo hemorragias vítreas ni endoftalmitis, y hubo una inflamación, que es este paciente que tuvo una catarata muy severa, una catarata inflamatoria, a quien se le hizo la FACO y también se le hizo vitrectomía, se le puso su lente intraocular y a pesar de que la recuperación visual de este paciente no fue mucha porque pasó de percepción de luz a cuenta de 2 a 3 metros, pues de todos modos algo mejoró y el paciente pues lo agradeció. Lo feo de esta técnica, pues obviamente es los instrumentos que son muy delicados, son maleables, pero como les digo, cada vez se han ido fortaleciendo, cada vez se han ido mejorando y cada vez permiten mayor manipulación del ojo. Y el costo, por supuesto, esto es una cirugía de alta tecnología, cada vez es de más tecnología, cada vez le representa mayores costos a las instituciones para poder prestar el servicio. Y por supuesto, pues para las instituciones y para los pacientes, pues también aumenta su costo. En conclusión, entonces, pues la historia de la cirugía vítrea, pues ha sido, en mi opinión, una historia fascinante, ha sido increíble todo lo que se ha logrado desde la década de los 50 a nuestros días, pues ha sido maravilloso los avances y las cosas tan increíbles que hoy en día hemos podido lograr. El MIRS, por supuesto, que es lo último, es una cirugía con una técnica segura, es de fácil aprendizaje cuando se hacen las condiciones apropiadas, economizador en tiempo y gran comodidad postoperatoria para el paciente. La vitrectomía, entonces lo que se nos viene, creo yo, lo más reciente, lo que sigue, es la vitrectomía guiada por OCT, que va a permitir para la cirugía de mácula, pues facilitar el pelaje de la membrana limitante interna en los pacientes de agujero macular y pelaje de la hialoides posterior y de membranas epirretinianas, en fin, para cirugía macular, pues va a ser muy útil. Entonces, yo quise dar esta charla porque, pues, el doctor Jaime Arango, como ustedes pueden ver ahí en la foto, era mi padre. Eh, Esta foto fue tomada en diciembre del 88 cuando yo me gradué de médico. El doctor Jaime Arango murió muy joven, murió a los 62 años, en 1992. Yo apenas llevaba un mes de residencia cuando él falleció, pero pues me dejó muchas enseñanzas y me dejó un legado importante. Y yo simplemente con esta charla pues quería, además de aprovechar pues lo de la historia de la vitrectomía, hacer un homenaje pequeño a mi padre pues con esta charla. Tomamos esta foto, es una foto muy parecida a esta, en donde McFly y el doctor Loco seguramente seguirán viajando en el mundo y seguirán modificando la historia de alguna u otra manera. Muchas gracias. Excelente revisión, hombre, Kevin. Muchas Muy, gracias, muy, Carlos. muy, muy, muy interesante, hombre. Y muy bonito, muy sentido el homenaje también Hombre, para tu padre y o sea, desconocía mucho de lo que él aportó para la oftalmología, no solo desde la parte de retina. Mira que hasta el banco de ojos, sí, eso no lo conocía. Qué bueno los homenajes y siempre son bienvenidos. Yo tengo gracias. una premisa, creo, y es que a veces los hacemos, pues pienso que deberían ser todos en vida. Desafortunadamente él no está acá, pero seguramente disfrutó mucho de verte dar ese resumen de todos los logros que él hizo, Sí, desde lo técnico y desde el corazón, obviamente. claro que sí. Fue un momento difícil, hombre, ¿sabes? Porque, pues, como les digo, yo apenas llevaba un mes de residencia cuando mi papá se murió y yo, pues, tenía, por supuesto, muchos sueños y él también, pues, para cuando yo hubiera terminado la especialización, empezar a trabajar con él y haber recibido también enseñanzas de él. Pero bueno, así no lo quiso la vida. ¿Qué se va a hacer? Pero de todos modos, pues, ha sido algo muy positivo. Así es, Hola así es. Kevin, hola Kevin, habla Clara. Clara, ¿qué Eh, hay?
¿Cómo estás? Súper, súper bonito, interesante además, pero me gustó mucho también el marco histórico que le pusiste. Y todos fuimos, hemos sido beneficiarios de esos adelantos que tu papá se adelantó a traernos y ahí vas tú también con ese legado. Muchas gracias. Clara, gracias, muchas gracias, me encanta saludarte. No sé si tengan alguna otra inquietud, alguna otra duda que quieran preguntar. En el chat solo bonitas palabras y de agradecimiento a la conferencia y de hablando de tu padre. El doctor Bahamón dice acá, Kevin, excelente tu presentación. Recuerdos gratísimos de tu padre, pionero en Colombia, un gran gestor. Qué bien. Byron también aquí dice, felicitaciones Kevin, muy bonita la charla. Lástima que no pude haber disfrutado de tu padre. Diana también, muy bonita presentación. Solo Bueno, buenas palabras. muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias por la atención y por esas palabras tan bonitas. Muchas gracias. No, excelente, excelente revisión de todo esto, Kevin. Y Perfecto. como te decía, también es bonito ver compartir esa parte emotiva y que lo hubieras hecho vos. Bonito, bonito ese recuento de tu padre. Y no conocía mucho de esas cosas, no tenía ni idea. Sí, yo por eso aproveché para eso, porque pues yo sé, él nunca hizo alarde como de muchas de esas cosas y yo tampoco nunca he querido pues como, pero sí, aproveché esta oportunidad para hacer, pues, para que supieran eso, por ejemplo, lo del banco de ojos y lo de la vitrectomía. Isabel dice aquí, importante legado del doctor Arango. Sí, señor. Muchas gracias. Byron Gómez dice, velocidad de corte. Sí, empezó con una velocidad de corte de un corte por segundo. Hoy en día vamos en 10.000 cortes por segundo. Y ahí vamos mejorando cada vez más en un lapso de tiempo muy corto, desde la década de los 70 ahora, pues fíjense todo lo que ha cambiado y los sistemas de visualización, la iluminación, pues el avance ha sido rampante, ha sido increíble. Cuando yo Excelente. hice el fellow en Bogotá, usábamos el Ocutom, que fue el primer prototipo pues, de tres puertos, de tres vías de entrada. El Ocutom funcionaba pues con cortes mucho más lentos. Como les decía, las cirugías eran cirugías de 4 o 5 horas. Hoy en día eso es una rareza. Una vitrectomía hoy en día que dure más de 2 horas, 2 horas y media, pues no, está como Muy empantanado. mucho, muy mucho. Está como empantanado el doctor. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra persona que quiera decir algo. Y si no, pues recuerden que aprovechamos este espacio para hacer pues un espacio para que nos puedan acompañar las personas de la industria. Entonces los invito a que